unos momentos más lindos del día de hoy. Primero porque también es el cierre de una jornada de trabajo que empezó en el mes de diciembre del año pasado y culmina hoy. Un evento donde han trabajado, como dijimos, muchísimas personas, también el poderlo compartir con Cleveland Clinic. Y este cierre y broche de oro con esta participación de todos ustedes, agradecerles muchísimo que hayan venido y que hayan podido llenar los espacios. Hemos tenido más de 8.500 inscriptos y hay más, casi 3.000 personas en este lugar, lo cual es absolutamente impresionante y estamos sumamente satisfechos. Y me tocó el honor y la enorme responsabilidad de poder presentar al doctor Valentín Fuster, y voy a hacer la presentación en dos etapas. Una de la parte técnica, que es interminable, pero también algún comentario de la parte humana que entiendo que hace de su trayectoria una persona de las más influyentes de la cardiología a nivel mundial. De la parte técnica es el presidente del Mount Sinai Fuster Heart Hospital, es director del Mount Sinai Hospital, es director nacional del Centro de Investigación en Madrid, ha sido presidente de la American Heart, de la World Heart Federation, ha sido participado en infinidad de publicaciones, cientos de publicaciones, tiene cientos de miles de citas a nivel internacional. Es el único profesional que ha recibido 4 distinciones de las distinciones más altas de las 4 sociedades de cardiología más importantes del mundo, la American Heart, la American College, la Sociedad Interamericana y la Sociedad Europea de Cardiología. A toda esta cuestión técnica, yo quiero en particular destacar, doctor, su continua y permanente generosidad para transmitir los conocimientos hacia todas las generaciones, fomentar el concepto de las mentorías como manera de aprendizaje de los jóvenes y su intento permanente de esa enseñanza que ha ido desde los más grandes hasta los más jóvenes con su programa sobre los Muppets con el Dr. Fuster. Muchísimas gracias y bienvenido al Precongreso ICVA 2024. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Estuve en Buenos Aires, creo que la última vez debe ser hace 5 años, y como he dicho hoy a mis amigos, me recuerda mucho a la ciudad donde yo nací, en Barcelona, y también Madrid. La arquitectura, es muy atractiva Buenos Aires y es un placer estar con ustedes de nuevo después de 5 años. Bueno, vamos a ver de qué vamos a hablar. Miren ustedes, hay un movimiento importante hoy en la medicina en general y en la cardiología en particular, que es el moverse de la enfermedad a la salud. ¿Por qué? Porque conocemos más de la enfermedad que lo que es salud. Por lo cual, en estos 2 días me pienso concentrar mis presentaciones con el tema de la salud y la prevención de la enfermedad cardiovascular, y concretamente con 3 retos importantes en cada una de estas 3 sesiones que yo voy a participar. Bien, ¿cuál es el reto que voy a hablar hoy? Bueno, pues miren ustedes, la tecnología de imagen está avanzando rápidamente en temas de diagnóstico y prevención de la enfermedad cardiovascular. Y luego, cómo no, el papel fundamental de la educación. No se pueden separar los dos. Y esto va a ser mi charla de hoy. Vamos a ver desde el punto de vista histórico cuál es la situación. Vamos a ver. Miren ustedes, la enfermedad cardiovascular, la mortalidad disminuyó durante muchos años, del año 1990 al año 2010. Yo estaba trabajando mucho en la investigación del infarto de miocardio y de la enfermedad coronaria.
Pero llegué a la conclusión en el 2010, 2011 de que no estaba yo en el campo adecuado, que teníamos que prevenir todo este problema, más y más investigación. Creo que es importante, pero había muy poca investigación en el campo de la salud. Entonces yo decidí en este punto cambiar completamente mi trayectoria en la investigación. Y básicamente este fue el tema. Ven ustedes, aquí es lo que yo estuve trabajando durante muchos años, sobre todo en la enfermedad arterial, en la arteriosclerosis, en el infarto de miocardio, y decidí hacia el 2010, 2011, 2012, ya que la mortalidad empezaba a aumentar de nuevo, a moverme al tema de la salud y empezar a investigar la salud en 3 grupos de poblaciones distintas. Población del nacimiento a los 20 años, llamamos prevención primordial, porque suponemos que no hay factores de riesgo aún, es muy educativo. De los 20 a los 60 años, es la prevención primaria en individuos que ya tienen factores de riesgo, y lo mismo de los 60 a los 100 años. ¿Por qué estas 3 poblaciones? Son muy distintas, como verán de aquí un momento, cuando hablamos de tema de salud. Pero, ¿cuál va a ser la aproximación? Con las tecnologías más modernas. Es decir, ¿qué es la salud? A través de tecnologías de imagen, tecnologías de genética, nuevas terapias y inteligencia artificial. Y así nos lanzamos. Así es como yo empecé hacia el 2010, 2011, cuando empecé a ver que la mortalidad estaba empezando a aumentar de nuevo. Pues bien, empecemos con la tecnología muy concreta, la tecnología de imagen. Durante muchos años hemos estado trabajando en el desarrollo de una tecnología muy fácil, compleja desde el punto de vista técnico, pero muy fácil de poder ver las arterias, que es las arterias principales con ultrasonido tridimensional. Es decir, las 2 arterias carótidas, la arteria principal, la aorta, y las arterias de las piernas. 5 arterias importantes con esta tecnología. Y luego estudiamos también la posibilidad de enfermedad coronaria estudiando el score de calcificación de las coronarias, o sea, 6 regiones distintas, 2 carótidas, la aorta, 2 iliofemorales con 3 de ultrasonido y las coronarias indirectamente con calcificación. Bueno, ha sido muy interesante este recorrido, hemos llegado a un punto muy avanzado, de tal manera que ustedes el año que viene, de aquí 2 años, muy fácilmente podrán mirar las arterias de las carótidas, la iliofemoral, y su teléfono les dirá cuál es el volumen de enfermedad subclínica que hay allí, sin ser ustedes técnicos especializados en tecnología de imagen. Esto está llegando ahora. Pues bien, esto es una tecnología que utilizamos, las grandes arterias. Pero luego decidimos también utilizar lo que llamamos Positron Emission Tomography y resonancia magnética aplicadas a la médula ósea. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque de ahí salen los monocitos que luchan contra el colesterol. Y luego ver las grandes arterias también con estas tecnologías. ¿Ven ustedes estos Positron Emission Tomography? Estos son la lucha de los monocitos con el colesterol en amarillo. Y esto con resonancia magnética, el problema se ha terminado. Fibrosis de la arteria. Es decir, que podemos medir lo que está ocurriendo a nivel de las arterias, no solamente con 3D ultrasonido, pero mucho más específico, con resonancia magnética y con Positron Emission Tomography. Pues bien, empecemos. Básicamente, comenzamos de los 20 a los 60 años. Y ustedes, yo creo que estarán de acuerdo conmigo que si hay un reto de los 20 a los 60 años es, ¿tengo yo enfermedad o no la tengo? Esta es la verdad. Y para saber si la tiene o no la tiene, no es fácil. Bueno, vamos a hacer una angiografía con CT. Bueno, mire, no podemos ir a toda la población del mundo a hacer angiografía CT. En 1 de 1000 tal vez, pero la situación económica no es posible.
Pues bien, empezamos de los 20 a 60 años, ¿cómo podemos saber si hay enfermedad subclínica? Y así precisamente es como empezamos con lo que yo les he dicho, la ultrasonido tridimensional de las arterias externas. Voy a presentarle 4 conceptos fundamentales. Son todos muy recientes, la mayoría en los últimos 3 años. El estudio PESA. El estudio PESA lo elaboré yo en Madrid, en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, en el año 2010, cuando empecé todo lo que yo les digo. Y básicamente es un estudio de una población de 4.000 individuos, 1.500 eran mujeres, sin ninguna enfermedad cardiovascular, que las seguimos por 20 años. ¿Pero cómo las seguimos? Cada 3 años. ¿Qué les miramos? Primero, aquí tienen estas tecnologías, ultrasonido tridimensional de las 2 carótidas, la aorta y el helio femoral, calcificación de las coronarias y, como les he dicho, resonancia magnética y positron emission tomography en las arterias también importantes, las que yo he mencionado. Pues bien, estas tecnologías de imagen que estoy comentando, hay 2 aspectos. Uno es el aspecto por debajo del cuello, pero otro es el aspecto cerebral. Yo no voy a hablar mucho del cerebro, pero sí hablaré mañana, tan importante como el corazón, en todas estas tecnologías. ¿Y qué es lo que miramos con todas estas tecnologías? Lo tienen a la izquierda. Primero, factores de riesgo. Con inteligencia artificial miramos más de 4.000. Luego, con todos estos aspectos, vamos a la genética, multiómica, metabolómica, etc. Es decir, que esto es un estudio muy exhaustivo en 4.000 individuos que se les sigue cada 3 años con todas estas tecnologías modernas. ¿Y cuál es el tema? Queremos saber lo que es la salud. Queremos saber cómo comienza la enfermedad. ¿Qué factores son importantes con estas tecnologías nuevas? Pues bien, este es el concepto número 1 y aquí vamos a ver qué es lo que hemos aprendido. Mire, estos son 4.000 individuos, 4.200 de 40 a 55 años, el estudio PESA, el primer concepto que estoy presentando. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Primero, la enfermedad es frecuente ya a los 30 años, la enfermedad subclínica, y empieza en la región de las piernas, que no hay síntomas porque las arterias son muy grandes, por lo cual los primeros síntomas pueden ser en las coronarias o las arterias cerebrales. Segundo, que este es el artículo que se publicó recientemente, la enfermedad progresa en un 33% de los individuos a los 6 años, enfermedad subclínica. Tercero, muy importante, los factores de riesgo son mucho más causantes de enfermedad en el individuo joven que en el individuo de edad avanzada. Por ejemplo, una hipertensión arterial en un individuo de 35 años o 40 tiene un impacto muchísimo mayor en las arterias que en un individuo de 60 o 70 años. Todo esto se los voy a mostrar en un momento. Ahora yo lo que estoy mostrando un índice. Luego, importantísimo, muy reciente, esto se va a ser publicado en 2 semanas. ¿Saben ustedes que cuando miramos la enfermedad subclínica también hay enfermedad de los vasos pequeños del corazón? Y esto no lo sabíamos. Es una enfermedad subclínica de los pequeños vasos capilares del corazón. Y por último, las guías en las que nos basamos son completamente primitivas. Es decir, cuando hablamos de guías, a los 50 años vamos a ver qué score tienes de Framingham y qué posibilidad tendrás de un infarto. Perdone, ¿y dónde está la enfermedad subclínica que empezó a los 30 años? ¿Nos hemos olvidado? Bueno, pues esto es mi presentación ahora. Sobre la progresión de la enfermedad no les digo nada más, que aquí tienen un ejemplo. Como ven, es una arteria normal, esto es un mapping de 3D ultrasonido, aquí es como empieza la enfermedad y aquí es como se reduce la enfermedad. Como he dicho, la progresión es en 33% a los 6 años de seguimiento y hay una reducción de la enfermedad en un 10% a los 6 años. Vamos a mirar todos estos aspectos.
Miren ustedes, individuos a los 45 años, ¿se creerán lo que hay en esta diapositiva? 2/3 partes de los hombres tienen ya enfermedad subclínica con las tecnologías que yo les he mencionado. En la parte de abajo es una enfermedad de los 4 a los 6 segmentos vasculares que les he dicho. Aquí 2 o 3, y aquí 1, y aquí no hay enfermedad. Por lo cual, 2/3 partes de los hombres a los 45 años tienen ya enfermedad subclínica, y en la mayoría ha empezado de los 30 a los 35 años. Y las mujeres, la mitad, el 50% de las mujeres a los 45 años ya tienen enfermedad subclínica con las tecnologías que yo les he mencionado. Es decir, es muy frecuente, y sobre todo the legs first. En la mayoría empieza en las piernas, en la región iliofemoral. La progresión de la enfermedad ya les he hablado, pero ha habido un tema muy interesante, les he dicho un tercer tema. Cuando hablamos de factores de riesgo, siempre hablamos de los adultos y de la enfermedad de las grandes arterias. Estamos equivocados. Con estas nuevas tecnologías nos estamos dando cuenta que todo empieza mucho antes que en el individuo adulto. Y nos estamos dando cuenta que no todo es en la arteria, es la circulación pequeña que también está afectada. Bueno, estos son los factores de riesgo que nos basamos, son 8, 2 yo diría que son físicos, obesidad y presión arterial alta, 2 son químicos, esto es un páncreas, la diabetes, esto es un hígado, colesterol elevado, y luego tenemos 3 de conducta, fumas, una dieta alterada, no necesariamente hablamos de obesidad, y falta de ejercicio. Pero nos falta uno, el sueño, dormir poco o dormir intermitente. Estos son los 8 factores. Y ahora no entro en el tema de genética, que entraré mañana. Pues bueno, todos hemos hablado de los adultos y que todo esto altera la pared arterial de las grandes arterias. Bueno, mire, si en los adultos, mire la gente joven, de los 40 a los 60 años en el estudio PESA, vimos, por ejemplo, cuanto uno más joven es, más impacto tiene la presión arterial en la enfermedad subclínica. Hacia la derecha quiere decir enfermedad subclínica. Y cuando la edad aumenta, menos efecto. Lo mismo el LDL, lo mismo el tabaco, lo mismo la diabetes, lo hemos visto en todo. Todo esto está publicado. Es decir, que el impacto de los factores de riesgo, de los 8 que yo les he mencionado, es mucho mayor en el individuo joven que en la persona adulta, basados en lo que yo estoy les mostrando ahora. Por lo cual, paremos atención a la gente joven. Y esto nos lleva al tema siguiente. Hablamos de las grandes arterias, pero ¿qué ocurre con la microcirculación? Bueno, estamos hablando ya de una especialidad nueva en el terreno cardiovascular, que es la microcirculación, sobre todo con enfermedades cardiometabólicas, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el alto colesterol, etc. Esto simplemente es un esquema. Pero aquí vienen los datos. Esto será publicado, me parece que la semana que viene. Pero es interesante. Miren ustedes, en un grupo importante de individuos, 450, de los del estudio PESA, ya vimos que los factores de riesgo causan enfermedad subclínica. Pero ¿qué ocurre con la microcirculación? Medimos la microcirculación, la resistencia a la circulación pequeña y con resonancia magnética. ¿Y qué relación hay entre la microcirculación y la enfermedad de las grandes arterias? Los datos son espectaculares. Miren ustedes, la microcirculación está muy afectada con la enfermedad subclínica de las arterias. Lo que pasa es que no da síntomas, pero están ya alterados. Y miren ustedes, cuanto más enfermedad hay de más arterias, estos son 4, 5 o 6 territorios, 2 o 3, un territorio, más existe la disminución del flujo con resonancia magnética a nivel de las arterias pequeñas. Y esto es la resistencia vascular. Esto es importante y les voy a decir el porqué. Porque mañana les hablaré del cerebro. Y lo que está ocurriendo en la microcirculación del corazón está ocurriendo al mismo tiempo en la microcirculación cerebral. Lo que ocurre es que las manifestaciones clínicas de la enfermedad cardíaca preceden
a la enfermedad de la degeneración senil cerebral. Pero los mecanismos son exactamente parecidos. Y las tecnologías, y lo verán mañana, he utilizado las mismas tecnologías en los dos. Es decir, cuando hablamos del corazón, empecemos a hablar del cerebro, porque todo lo que yo les estoy mostrando está empezando en el cerebro. Lo que pasa es que no habían tecnologías para poder medir todos estos aspectos en el cerebro de una persona aparentemente normal y una persona joven. Y esto es fundamental. Si ustedes toman las guías, les dirán, mire usted, su colesterol LDL es anormal si tiene más de 90, 100, 120. En individuos que no han tenido enfermedad anterior. Miren ustedes, olvídense de esto. Todo esto en color es enfermedad subclínica que viene mucho antes que un LDL de 80, 90 o 100. El LDL ha de ser de menos de 70 o 60 para considerarse normal y que no haya enfermedad subclínica. Mira, ahora les voy a hablar de la diabetes. Esto también se va a publicar en 2 semanas. Les estoy hablando de temas muy concretos y que son muy recientes. Prediabetes. Bueno, yo tengo prediabetes y el médico me ha dicho que esto es una alarma para que no desarrolle diabetes. No es una alarma. Miren ustedes la enfermedad subclínica que existe ya con la prediabetes en color. Pero es que incluso antes de la prediabetes hay lo que se llama resistencia a la insulina. Es antes de la prediabetes, antes de que una hemoglobina A1C sea de 5,7%. Mire ustedes, ya hay enfermedad. Empieza mucho antes todo. Y en cambio no le damos importancia. Esperamos momentos finales. Bueno, pues muy bien. Todo esto son 5 aspectos del punto número 1 que yo les quería hacer hoy sobre la enfermedad cardiovascular en sus inicios. Lo que les he mostrado, básicamente, y si lo puedo resumir, es que los factores de riesgo a una edad temprana tienen un proceso importante de desarrollo de enfermedad subclínica, mucho más cuanto más joven es el individuo. Pero ahora viene el punto número 2. Estos factores de riesgo que son muy tempranos, en la edad de los 20, 30, 40 años, da efectos cardiovasculares o mortalidad 40 años más tarde. Pues tenemos ya los datos. Lo que hicimos fuimos al estudio Cardia de 20 a 40 años y miren lo que medimos, no el LDL, no la hipertensión, sino cómo fluctúan durante todo este tiempo. Y es un área, ven ustedes, aquí es el LDL, 20 años, aquí por ejemplo es 40 años, fluctúa. Entonces nosotros medimos el área total, que es el impacto que uno tiene, es como el cigarrillo, 10 years of smoking, es lo mismo. Entonces esto lo fuimos con todo, el HDL, los triglicéridos, la presión arterial, resultados espectaculares. Miren ustedes, si lo que llamamos burden of disease, de 20 a 40 años, el área que hemos medido es importante, miren ustedes la mortalidad de los infartos de miocardio 20 a 40 años más tarde. Los triglicéridos, la presión arterial. Es decir, que cuando yo les decía que la temprana edad es problemática porque hace que la enfermedad aparezca, pero es que no solamente es problemática porque vemos la enfermedad a edades tempranas subclínicamente, pero es que esto da eventos cardiovasculares más tarde, 40 años más tarde. Yo lo que les estoy diciendo es que, por favor, estamos hablando de gente joven y nos metemos en estas enfermedades ya en edades muy avanzadas, y este es el problema. Bueno, pues muy bien, este es el punto número 2 que les quería hoy hacer, y es que estos factores de riesgo que dan enfermedad, como vimos en el PESA, en el Cardia Study, dan lugar a eventos cardiovasculares. Y ahora viene el punto número 3, que se ha publicado esta semana. Básicamente nosotros empezamos... Perdone, ¿me oyen? Sí. Nosotros empezamos a hacer la ultrasonido tridimensional pues hace 15 años, como les he dicho. Y no tuvimos mucha prisa. Empezamos a estudiar gente de 55, 80 años. ¿Por qué? Porque decimos, si esto es importante, a estas edades habrán eventos cardiovasculares. No es solamente mirar la progresión de la enfermedad a un individuo joven.
da la imagen eventos cardiovasculares y es la imagen más importante que los factores de riesgo. Este es el estudio que acabamos de publicar. Y si ustedes lo estudian con detalle, es muy interesante. Aquí miramos solamente las carótidas. También miramos la calcificación coronaria. Y lo que vimos es que cuando uno estudia, a punto número 1, si la cantidad de enfermedad subclínica a los 55 años es grande, miren ustedes la mortalidad cardiovascular 13 años más tarde. Esto tiene mucho más potencial que los factores de riesgo que yo les he dicho, el ver la enfermedad. Y esto tiene sentido. Si tenemos 100 fumadores, 50 desarrollan enfermedad, pero 50 no. Pero si tú ya ves la enfermedad, allí hay enfermedad y hay riesgo. Lo que les estoy diciendo es que tiene mucha más potencia el ver la enfermedad directamente en las grandes arterias, enfermedad subclínica, que los factores de riesgo que yo les he mencionado. Los dos son importantes. Y esto es el resumen de lo que les he dicho con 3 aspectos que he mencionado. Mira, el primer aspecto del estudio PESA. ¿Qué hemos visto? Que los risk factors, los factores de riesgo, dan lugar a enfermedad subclínica con imagen y progresión de la enfermedad. Bien. He ido al estudio cardio y les he dicho, los factores de riesgo no solamente dan enfermedad subclínica, pero a largo plazo, en el individuo joven, dan eventos cardiovasculares, cardiovascular events. El tercer estudio es muy interesante. La imagen es un factor importantísimo en eventos cardiovasculares y es más importante que los factores de riesgo. Esto es el estudio Bioimage. Pues bien, todos estos aspectos juntos nos han llevado a un estudio que lo empezamos hace 2 semanas y es el primer estudio que se hace en gente joven, poniendo todo junto lo que les acabo de mencionar. Se llama estudio PRICAT. El estudio PRICAT son 2.000 individuos de 30 a 40 años, 49 años, que tienen un LDL que para nosotros es anormal. Para las guías no lo es, pero para nosotros lo es. De más de 70 miligramos de L. ¿Qué hacemos con estos individuos? Los randomizamos. 1.000 se les va a dar mucha agresividad para bajar el LDL a menos de 50. ¿Cómo lo hacemos? Problema. La gente joven no le gusta tomar medicación. Le digo, vamos a darte statin, ya tenemos los datos. Dicen, no, a mí me han dicho que no. ¿Qué hacemos? Inyección subcutánea 2 veces al año de inclisiran. Es decir, que lo que hacemos no es nada que viene con la de, te dicen que sí. Oh, sí, una inyección 2 veces al año, fantástico, yo participo en el estudio. Este es el estudio. Y el otro grupo es el grupo control, que es el de las guías, que se hace con un colesterol, que, en fin, comprende. Este es el grupo control. ¿Qué seguimos a estos pacientes? Los seguimos estudiando cómo progresa la enfermedad, porque son jóvenes, no hay eventos cardiovasculares. Pero mire un momento, el estudio Bioimage que les acabo de enseñar. Si a la edad de 35 años hay una cantidad de enfermedad X, nosotros ya podemos predecir los resultados más tarde, porque lo hemos visto en el Bioimage. Es decir, que lo que haremos es trasladar la imagen de un individuo joven y predecir cuál es el riesgo a largo plazo de eventos cardiovasculares. Y este es el estudio PRICAT. Bueno, pues muy bien, yo les he hablado de 3 temas y todos enfocados a gente joven. Este es el problema y les he dicho la importancia que tiene la tecnología de imagen. Yo no tengo ninguna duda que tiene el futuro. Yo les digo lo que estamos haciendo en países de economía pobre hoy. Tenemos esto, el 3D, el método. Vamos a las femorales. No sacamos sangre. Miramos si hay enfermedad o no. Y luego miramos 6 factores de riesgo. No miramos el colesterol y no miramos la glucosa. Pero si el individuo es obeso, tiene hipertensión, todo va junto. Y nosotros podemos decirles a ustedes en cuestión de media hora cuál es su riesgo cardiovascular, simplemente utilizando la tecnología de imagen y no sacando sangre. Lo que les digo es que el futuro ha de ser simple y económico. Si no, estamos hablando como en poesía. Y a mí me gusta la poesía leerla, pero no utilizarla. Aquí estamos hablando de aspectos muy pragmáticos. Pues bien, una vez dicho todo esto, ha habido un campo muy fascinante que la tecnología de imagen nos ha dado. Miren ustedes, esto es una médula ósea. Y lo que utilizamos
es Positron Emission Tomography. ¿Sabe lo que pasa aquí? Esto en azul. La médula ósea se activa y está liberando monocitos a la sangre. Y ustedes dirán, ¿los monocitos qué hacen? Los monocitos que hacen es una guerra. El monocito va donde hay algo extraño. Una infección, un COVID está allí, va y se lo come. Y si hay colesterol en la arteria, se lo come. Miren ustedes, esto, como les he mostrado antes, es precisamente la lucha del monocito con el colesterol. Y aquí hay la resolución. La resonancia magnética nos dice hay fibrosis. Pues bien, con este tema les voy a mostrar cómo yo veo hoy en día los síndromes coronarios agudos. ¿Por qué ocurre un infarto? Ruptura de placa, coágulos. Oye, yo he trabajado en esto, pero es que ahora estamos trabajando mucho antes que esto. Pues ahora yo les voy a explicar una cosa muy fascinante con esa tecnología de imagen que se va a la médula ósea. Lo que estamos viendo es lo siguiente. Ven ustedes aquí hay colesterol en un individuo que tiene factores de riesgo. La hipertensión te hace entrar el colesterol elevado te hace entrar el colesterol en la arteria, etc. Entonces vienen los monocitos de la médula ósea. Y hay una lucha. Y la cuestión es, ¿quién gana la lucha? Si el colesterol que está allí es relativamente bajo y uno deja de fumar, se trata la hipertensión, se trata el colesterol, ¿qué ocurre? Se compensa el sistema. Esto se convierte en esto, en resonancia magnética, fibrosis y calcificación. Recuerden, la calcificación de calcio quiere decir curación, pero quiere decir que ha habido enfermedad cuando hacemos un calcium score. Y esto es precisamente lo que vemos con resonancia magnética, sobre todo la parte fibrótica. Fantástico. Ahora viene el problema. El individuo sigue fumando, la hipertensión no se trata, la diabetes no se trata. Y un día tiene un infarto y la gente dice, ¿pero qué ha pasado si se encontraba tan bien? Ahora les voy a decir qué bien se encontraba. El problema está de que va entrando el colesterol silenciosamente y cuando el monocito sale, se suicida. No tengo misión, hay demasiado sustrato. Y el suicidio es extremadamente activo. Es un suicidio que lo han aprendido con el COVID. El COVID es muy simple. El COVID, cuando hay una densidad de virus muy alta, el monocito sale. Y si el COVID es muy alto, el monocito se suicida y libera citoquinas, que dan lugar a coágulos de sangre, la función pulmonar disminuye, etc. Esto es un suicidio de una célula de defensa. Pues miren lo que ocurre en las coronarias. Hay mucho monocito, pero hay mucha más colesterol. Se suicida y ¿qué ocurre? Libera citoquinas, el factor tisular de las metaloproteinasas. La metaloproteinasa produce la ruptura de placa y el tissue factor produce el coágulo. Es decir, nuestro concepto hoy del infarto de miocardio es una lucha entre lo que tú no te has cuidado, entre el colesterol, y un mecanismo de defensa. Y la cuestión es quién gana. Si el colesterol que entra es muy alto y el mecanismo de defensa no es suficiente, se suicida. Y entonces ocurre las citoquinas, que creo que es lo que produce el infarto de miocardio, un proceso inflamatorio brutal. Es decir, que lo que yo estoy comentando ahora es que estudiando lo que es la salud, empezamos a conocer lo que es la enfermedad. Es decir, empezando a estudiar aspectos en gente normal. No voy a hablar de la genética porque hablaré mañana, esto lo dejo. Bueno, resumiendo, les he dicho lo que es nuevo de los 20 a los 60 años. Muchos de ustedes tienen 20 a 60 años aquí. Y me dirán, ¿tengo yo enfermedad o no? Y probablemente ni lo saben. Bueno, yo voy al doctor y me hará un test de ejercicio. O voy a hacer un calcio. Muy bien, si todo está muy bien. Pero yo creo que el futuro va a ser tecnología muy sencilla y los factores de riesgo al mismo tiempo. Y la tecnología les he comentado yo. Y todo lo que estamos aprendiendo. Y no se olviden de la microcirculación. Está desde el comienzo, empieza a afectarse. Pero normalmente hay suficiente sangre para que el individuo no note nada. ¿Cuánta gente vemos que vienen con angina y no vemos nada? Las coronarias son normales. Ahora yo esto lo entiendo. Yo, miren ustedes, yo fui el PI del estudio Freedom. No sé si ustedes lo recuerdan. La diabetes, enfermos con multivaso, con diabetes. Y la pregunta que yo tuve es, ¿qué es mejor, bypass coronario cuando hay muchos vasos afectados o
simplemente stenting. Esto fue el problema. Y resultó que en el estudio el bypass fue mejor, etc. Pero esto no es importante. Cuando miramos quién tenía angina, era lo mismo. ¿Y saben por qué? El enfermo le han tenido un bypass diabético, pero viene con angina. Mira, tiene una diagonal que está un poco, pero no es la diagonal, es la microcirculación, señores. Aquí es donde yo me metí en la microcirculación, porque lo aprendí del Freedom Trial. Todos estos procesos metabólicos, diabetes, hipertensión, colesterol, etcétera, están afectando la microcirculación. Y los intervencionistas empiezan a abrir arterias que no sirven para nada. Una pequeña arteria, la abrimos y se encontrará mejor. Y el paciente está igual. Claro que está igual. Lo que les digo es que la microcirculación es muy importante. Bueno, todo esto nos lleva de los 60 a los 100 años. Bueno, ustedes supongo que estarán de acuerdo. De los 60 a los 100 años es cómo funciona mi cerebro. La degeneración senil, la enfermedad de Alzheimer. Pues bueno, pues decidimos entrar en el cerebro con todas estas tecnologías y actualmente el 50% de mi investigación es en el cerebro. Y ahora les voy a contar solamente el principio porque mañana entraré con más detalle. Bueno, como todo, ustedes ven que yo les presento diapositivas con gente. La gente joven ha participado en todos estos estudios y, por ejemplo, la doctora Cortés es la directora de esto. En fin, estamos con gente muy joven, muy motivada, etc. Miren ustedes, no sé si han leído lo que escribió Alzheimer. Era un patólogo que hace más de 100 años escribió: mi enfermedad es una enfermedad de las arterias. Y ustedes dirán, ¿una enfermedad de las arterias? ¿Pero cómo puede hablar de la enfermedad de las arterias si todo el mundo está investigando la neurona con todos estos nuevos terapias farmacológicas? Esto es interesante. ¿Por qué dijo que era una enfermedad de las arterias? Yo ya les diré ahora, antes de entrar en tema, que es una enfermedad muy compleja, pero estamos convencidos que el problema arterial hace que la enfermedad progrese más rápido. Bueno, pues nosotros empezamos a trabajar en ello. Hicimos 4 estudios. Yo solamente les presento ahora uno, porque mañana presentaré los 4. Se llama estudio TANSNP, del 2015 al 2021, con todas las tecnologías que les he dicho, pero aplicadas al cerebro. Este es un estudio que empezó con la siguiente hipótesis. Los patólogos nos han dicho que el enfermo diabético que no se cuida, hipertenso, el enfermo con colesterol elevado, la microcirculación está afectada, los vasos pequeños del cerebro. Esto nos lo han dicho los patólogos. ¿Y qué ocurre? No es una enfermedad aterosclerótica, es una proliferación de la media de la arteria pequeña, de la arteriola, y cierra. Pues bueno, nosotros pensamos, si esto es así, midamos el flujo cerebral en enfermos que tienen los mismos factores de riesgo que les he mencionado antes para las arterias grandes. Disminución del flujo cerebral con resonancia magnética. Muy preciso la tecnología. En enfermos que tenían diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia. Siguiente paso. Si tienes un flujo disminuido, entra la glucosa en el cerebro. Hicimos Positron Emission Tomography. Todo esto está publicado. Disminución del flujo. Tercero, está el poder cognitivo afectado. Lo estamos mirando ahora. No quiero yo decirles nada. Creo que está, pero no quiero ser dogmático, ni lo hemos publicado. Yo solamente presento con ustedes lo que hemos publicado y lo que vamos a publicar. Tengo que ir con mucho cuidado lo que aún se está mirando. Y por último, muy interesante, lo que vemos con la enfermedad de Alzheimer. Pues bien, el tema de todo este estudio es que hemos llegado a la conclusión, y mañana es mi presentación, de que los mismos factores de riesgo que a temprana edad nos están afectando las grandes arterias, la microcirculación, están afectando la microcirculación del cerebro al mismo tiempo. Y lo que ocurre es que las manifestaciones clínicas de degeneración senil y de progresión más rápida en la enfermedad de Alzheimer son mucho más tarde que en el corazón, que constantemente se mueve y el proceso es mucho más rápido. Esto se lo presentaré mañana, simplemente para decirles que el tema de la tecnología moderna para estudiar la salud es absolutamente fascinante e importante.
Bueno, todo esto está muy bien, ¿verdad? Pero miren ustedes, con toda esta tecnología la mortalidad sigue aumentando. Este es el año 2020. Aquí es cuando tuvimos la crisis existencial y nos fuimos a estudiar la salud. Pero aquí la cosa es que con tanta tecnología la mortalidad está aumentando. ¿Qué está ocurriendo? Este es un problema enorme. Es decir, podemos estar entusiasmados por todo lo que les he mencionado, pero también entras en un periodo de depresión. ¿Qué estás tú haciendo si la mortalidad está aumentando? Y esto nos lleva al tema de la educación, que es el mismo tema que quería yo hablar hoy junto con la tecnología. Pues muy bien, decidimos que si queremos hacer algo en esta enfermedad, tenemos que ir a los niños. ¿Por qué? Yo mañana se lo mostraré con más exactitud. Pero hay un tema importante. Este es mi hermano. Ni se lo he dicho que presento esto. Es un tipo muy conocido dentro del campo del lóbulo frontal. Él ha trabajado mucho en la conducta, en el lóbulo frontal. Él es profesor de psiquiatría en UCLA, en Los Ángeles. Él ha visto lo siguiente, que lo que tú les das a un niño o a una niña de 3 a 10 años queda toda la vida, porque la cantidad de centros cerebrales es tan baja que todo lo que entra se queda anclado. Cuando en un adulto tenemos muchos centros, la cosa entra por aquí y sale por aquí. Esta es la diferencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué no infundimos educación en salud a esta edad y cuando sean mayores verán que la salud es importante, que es un tema sencillo? Bueno, pues yo empecé con todo esto. Esto es el tema. Niños y niñas jóvenes captan lo que les dices y el ambiente que viven es importante. Y ahora me voy a ustedes. Ustedes estúdiense personalmente y verán que como son hoy tiene que ver muchísimo con el ambiente que vivieron los primeros 10 años de vida. Ustedes lo podrán notar. Pues aquí estamos en un tema parecido, pero diciendo, la salud es importante, pues entremos en la salud. Y con todo esto lo que ocurrió fue que el barrio Sésame, este programa de televisión, dijeron, hay un loco que es cardiólogo que está interesado en los niños, en el aspecto de la salud, ¿por qué no lo fichamos? Y me llamaron, en Nueva York, que es el headquarter. Así yo entré en Sésame, simplemente así. ¿Y qué hicimos? Lo primero que hicimos fue Cookie Monster. Comía galletas 7 días a la semana, bajamos a 1 día a la semana. La repercusión en los niños fue impresionante, porque todos preguntaron por qué, y así empezamos a entrar en la salud. Hoy en día Sésame, todo el programa educativo es en salud, la malaria, la tuberculosis, el HIV, la enfermedad de Chagas, así es como funciona hoy en día. Sésame, así empezamos nuestro proceso con Sésame. Hemos hecho con Sésame 4 proyectos importantes que mañana reseñaré, no hoy. Pero así es como empezamos. Empezamos en Colombia. ¿Por qué en Colombia? Porque el Board de Educación de Nueva York dijo que todo esto de la salud y los niños no lo captaron. Yo trabajaba con Clinton, porque había sido presidente de la Sociedad Americana de Corazón, y trabajé con él. Y él me dijo, en Estados Unidos, forget it. Los centros, estos comités de educación son muy rígidos, y tú entrando allí, que vas a hacer un programa de salud, olvídate. Bueno, decidimos ir a Colombia, así empezamos. El primer proyecto en Colombia fue más de 1000 niños, de 3 a 5 años, durante 6 meses, 60 horas, enseñando lo que es el cuerpo, cómo funciona el cuerpo, hábitos saludables con alimentación, actividad física y cómo controlar las emociones. Enseñarles que cuando sean mayores sepan decir que no cuando se encuentren con tabaco, drogas, alcohol, etc. Es autoestima. Lo que les das a estos niños es, tú eres in charge, nadie es, tú eres esa. Mucho éxito. Esto está publicado. Es decir, esto es lo que les enseñaba. Pero esto fue la mitad, los otros sirvieron como controles. Entonces, ¿qué ocurre cuando los sigues? Muy interesante. La actitud de estos niños fue muy buena, pero al cabo de 3 o 4 años perdieron parte de lo que les dijimos,
porque entraron en contacto con la sociedad. ¿Qué hemos hecho? Sostenibilidad. Los resultados son fascinantes, es decir, repetimos la intervención y los resultados se multiplican por 10 cuando uno se ha intervenido antes. Pero miren ustedes el grupo control, que es interesante, el ambiente. En las escuelas, si tú eres un control y los otros siguen unas reglas, empiezas a mirar qué es lo que están haciendo. Y la salud mejoró en los grupos control, por lo cual llegamos a la conclusión de que la sostenibilidad con reintervenciones y el ambiente que uno vive es fundamental. Hay un eco, ¿no? ¿Me oyen bien? Sí. Bueno, pues ahora estamos trabajando con 50.000 niños a nivel del mundo. Ahora no voy a hablar de ello, ya hablaré mañana. Y nosotros hemos llegado a esta conclusión, esto lo escribí yo en Jack el otro día, y es que el futuro de la salud está en la educación de los niños. La tecnología ha de seguir adelante, pero no podemos olvidar la educación. Y los que mejor se educan son los niños. Y ahora mi proyecto es que tengamos un libro de salud en la primaria que sea obligatorio. Y para eso estoy trabajando con los gobiernos. Todo empieza desde abajo, pero algunas veces los de arriba hacen algo. Y en este aspecto yo creo que es fundamental que en los niños entre ya una asignatura que sea fundamental, que es la salud. Bueno, y esto es nuestro programa de 2024-2034 con los niños. Miren ustedes, en Nueva York, en el Bronx, estamos en todos Estados Unidos y vamos a venir a Latinoamérica. Todo esto está ya programado con todos estos proyectos. Bueno, yo termino. Y lo que les he dicho es que he pasado dos fases. Una, hacia el año 2010, cuando me di cuenta que estábamos trabajando mucho con la enfermedad, pero demasiado tarde. Y teníamos que conocer más acerca de la salud. Y entramos con tecnología nueva que nos está enseñando muchísimo en el corazón y en el cerebro. Pero al mismo tiempo, siguiendo lo que está pasando, la mortalidad sigue aumentando, por lo cual uno llega a ser escéptico de todo lo que estamos haciendo. Algo no funciona. Y mañana hablaremos de esto. Lo que sí puedo decir es que la educación en los niños es fundamental, pero la cuestión es ¿por qué algo no funciona? Y esto hablaré mañana por la mañana, que es muy importante. Bueno, yo simplemente termino diciéndole que el consejo que yo les digo o mensaje que yo les quiero decir, por favor, sus hijos, sus nietos, aquí es donde empieza toda la situación. Y aquí es donde ustedes pueden hacer mucho bien. Y todo lo que hacemos con gente de 40, 50 años está bien, no diré que no tengamos que hacerlo, y tenemos que hacerlo lo mejor que podamos y con todas las intervenciones y con toda la tecnología de estar allí, pero nos estamos olvidando de lo que es más fundamental, es que todo empieza mucho antes. La tecnología nos ha llevado a ir mucho antes, pero el tema de la educación es absolutamente crítico. Bueno, muchísimas gracias. ¿Aquí? Doctor, hola. Doctor Fuster, muchas gracias por su brillante plática. La verdad que nos fue llevando desde tratar de entender el origen de la enfermedad aterosclerótica, la forma de diagnosticarla y la forma de tratarla. Y luce muy atractivo el hecho de pensar que el día de mañana uno pueda escanear alguna de sus arterias y poder tener una idea. Hoy por hoy, cuando uno piensa a nivel poblacional, el escaneo de múltiples territorios arteriales puede ser complejo y costoso. Entonces, al día de hoy, si uno tuviese que elegir una práctica de acuerdo a poblaciones, ¿cuál es su visión con la información que tenemos hoy? Mire, mañana les presentaré el proyecto que usted está pensando. Hemos trabajado en dos pueblos. El pueblo de mi esposa está en el norte de Cataluña, se llama Cardona, 5.000 habitantes, y 25 kilómetros o 50 kilómetros al sur hay otra población que se llama Sallent. Las dos poblaciones son mineras. Pues bueno, empezamos un proyecto fantástico hace 7 años, que es en estas distintas edades, en las 3 edades, yo no he hablado hoy de lo que hacemos con los adultos, en fin, pero
hemos entrado en ello. Y yo le puedo contestar a su pregunta. Y tuvimos los primeros resultados hace unas 4 o 5 semanas. Este proyecto tiene 6 fases. Una fase preliminar educativa, otra fase, en fin, que va avanzando. Pues es una línea recta. Es decir, la salud de esta gente ha aumentado por el número de fases que participa. Por lo cual, es posible que podamos tener impacto, pero la decisión es tuya. ¿Voy a participar o no voy a participar? ¿Me voy a cuidar o no me voy a cuidar? Es decir, que el punto que es fundamental, y hablaré mañana, es que todo esto de la salud es una decisión personal. Es mi decisión. Y la gente dice, y a veces un periodista viene, óigame, dígame usted una fórmula de la salud. Digo, mire, la fórmula es su cabeza. Dice, ¿qué quiere decir mi cabeza? Si usted decide que se cuida o no se cuida. Porque no me diga que no sabe que la presión es malo, no me diga que el cigarrillo no es malo. ¿Me entiende usted? Es decir, que hemos entrado en un tema que para mí es fundamental, y es la simplicidad de todo el problema. Y el tema es muy simple. Lo que pasa, lo complicado es que estás en una sociedad de consumo. Y de estas personas en Cardona, 1000 participaron en el estudio, y en los controles los otros 1000. Interesantemente, 50 de ellos solamente participaron en fase 1. Luego, fase 2, 3. Y tengo una línea, les presentaré mañana, que dice exactamente cuántas fases participas, presión arterial, colesterol, etcétera. Uno puede tener impacto. Es decir, que intento contestar la pregunta. Podemos hacer mucho por la sociedad, pero la sociedad debe estar preparada a cuidarse. Marcelo. He escuchado muchas conferencias suyas, doctor Fuster, y siempre me quedo con la misma idea. Responde muchas cosas de interrogantes que nosotros tenemos y que nos vivimos discutiendo si hay que hacer estudios, y después de la charla suya hay nuevos interrogantes de cosas que teníamos que hacer que no estamos haciendo, y que seguramente con su, parece usted, junta una capacidad de investigación, una capacidad de transmisión de las cosas que no es muy común, por eso esta sala y la fama que tienen. Yo quería preguntar, por ejemplo, el tema de la disfunción microvascular. Nosotros buscamos disfunción microvascular cuando el paciente tiene angina de pecho, no tiene más que revascularizar, le pusimos tantos stents que sigue con angina. ¿Debiéramos hacer el estudio de la disfunción microvascular antes para tratar así como miramos las carótidas, teníamos que haber alguna manera práctica de estudiar la disfunción microvascular antes de que el paciente tenga enfermedad obstructiva? Bueno, dos temas. El primero, me hablaba usted de la complejidad. Y es interesante porque cuando yo tomé la revista Jack de editorial, lo primero que hice fue tener el Central Illustration, Central Figure, lo sabe usted. Y los investigadores, bueno, un tema, una lucha, yo digo, pues no se publica hasta que no tengas. Y llegué a la conclusión de que la gente habla sin entender lo que dice. Es decir, se publicaban artículos que eran incapaces de sintetizar cuál era la pregunta y cuál era la respuesta. Lo que creo es que todo lo que hablamos aquí es muy complejo, pero es muy sencillo cuando uno penetra despacio, ¿comprende? Esto es el primer punto que le quería hacer. El segundo punto es que es de la microcirculación. Este es un tema que yo creo que, ¿cómo le diría? Tenemos que parar atención primero a la gran circulación, pero hay una correlación muy buena, como he dicho hoy. Entonces yo creo que la microcirculación es simplemente tenerla en la cabeza de que cuando ves a un enfermo, la microcirculación puede estar afectada, y todo lo que el enfermo te está diciendo, pues entonces lo que tenemos que tener es métodos muy sencillos de estudiar la microcirculación, que de momento es complejo. Entonces podemos al menos interpretar la angina o lo que sea. El 50% de las mujeres que vienen tienen un test positivo, las coronarias son normales y no tienen diabetes o obesidad, etc. Es decir, lo que le digo es que tenemos que ir a métodos muy sencillos, porque el tema es muy complejo. Pero yo lo que le diría es paremos atención primero a las grandes arterias. Y ya estas grandes arterias ya nos dice que la circulación pequeña puede estar afectada. Y verá usted mañana lo del cerebro. Jorge, ¿algún comentario? Sí, Valentín, hoy estuvimos hablando y ahora nuevamente has mostrado algo preocupante, que es el aumento de la mortalidad cardiovascular nuevamente. Yo me pregunto, esto no se ve en todos los países, algunos países lo muestran, otros no tanto. Los países nórdicos,
parece un poco menos, Francia, Japón un poco menos de aumento. ¿Qué rol le das a los sistemas de salud fuera de la influencia que tiene la diabetes, sin lugar a dudas la obesidad? O sea, en sí, los sistemas de salud pueden haber participado post-COVID, intra-COVID, etcétera, en este aumento de la mortalidad cardiovascular. Bueno, vamos a ver, también hablaré mañana de esto. Nosotros lo hemos estudiado esto con NIH y el estudio y Seattle, que es el Metrics, que estudian todo, y cada año publicamos. Yo lo que le puedo decir es que se han mirado muchísimos factores y ahora con inteligencia artificial se están mirando muchos más. Y realmente terminamos con la obesidad, la diabetes, la presión arterial alta. Y claro que puede haber muchos otros factores, pero es fundamental un factor que no he comentado, que es la sociedad de consumo. Es decir, todos estamos, escuche, yo a veces llego a casa y mi esposa me dice, es que no he tenido tiempo de preparar nada, vamos a cenar aquí al lado. Esto nos está pasando a todos, que no hay tiempo de seguir una vida, digamos, que sea más natural. Y lo que yo les digo, las consecuencias es la obesidad, etcétera, pero yo creo que es fundamental el mundo de consumo que vivimos. Por ejemplo, la competitividad lleva más tabaquismo, lleva más obesidad. Es decir, que lo que usted tiene razón, es un aspecto bastante complejo, pero el fondo yo le diré que es una sociedad de consumo que nos tiene agarrados. Y esto es el otro día entro en un avión y pido una Coca-Cola. ¿Usted es doctor? Digo, sí. ¿Cómo usted pide una Coca-Cola con azúcar? Digo, mira, hay gente que toma café, yo necesito una Coca-Cola con azúcar. Es tan simple como esto. Claro, es decir que, y uno dice, bueno, es que es verdad, tal vez tendría que tomar una Coca-Cola sin azúcar, pero estamos en una sociedad que, quieras o no quieras, y esto es lo que creo que es muy importante, creo yo. Pero pueden haber otros factores, la inteligencia artificial nos dará factores. Mira, hay un artículo que saldrá la semana que viene que es muy interesante y mañana presentaré de inteligencia artificial. ¿Sabes esto de los satellites que puedes mirar tú dónde vives? Mira, este tipo vive en una casa interesante. Pues bueno, la inteligencia artificial nos está dando cantidad de cosas que afectan al riesgo de la persona. Los jardines, sitios que uno puede andar. Esto con la inteligencia artificial, por lo cual yo voy con usted, es mucho más complejo, pero hay algo que es fundamental, yo creo, que es la sociedad de consumo que estamos viviendo. Doctor Fuster, por una cuestión de tiempo para ir cerrando, hay una problemática que mañana se va a tocar en nuestro Congreso de la Sociedad Argentina de Cardiología que entendemos que es preocupante y que entendemos que también pasa en el mundo, que es que hay un cierto peligro de las nuevas generaciones hacia la medicina y hacia la cardiología. O sea, menos interés y distintas cuestiones que hacen que el número de estudiantes sea menos, que el número de residentes sea menos. ¿Cuál es su mensaje para todas esas personas que están acá y que tienen influencia en esto? Este es un tema crítico, pero este es un tema de la sociedad, no es un tema de la medicina, hoy lo hablábamos. La gente joven en este mundo competitivo, dificultades de trabajar, etc. Yo no quiero, dicen, bueno, es que yo quiero estar tranquilo, yo no quiero vivir en esta sociedad alocada. Esto es una psicología muy generalizada. Pero por otra parte, los que se meten en esta sociedad es una sociedad muy técnica. Por ejemplo, los fellows de cardiología, estos que se entrenan, no saben hablar con los pacientes hoy, porque no tienen tiempo, tienen 2 o 3 años de entrar en tecnologías, pero nadie les enseña la empatía con el enfermo que está grave, cómo comunicas con las familias, etc. Esto se está perdiendo. Es decir, pero yo creo que todo va así, ¿comprendes? Y que mi esperanza es que el péndulo supongo que se moverá hacia otro lado. Y un movimiento interesante sobre este aspecto es la medicina no hospitalaria. Claro, antes hablamos del médico de familia, que a mí me hubiera gustado ser un médico de familia, I like it, y puedo decir, pero ahora va a entrar la medicina en las casas, y usted en su cocina tendrá todos los utensilios para comunicar con el hospital, presiones y todo, y entonces entrará una medicina nueva en casa, en donde el médico, la enfermera, etcétera, entrará de nuevo. Lo que digo es que
todo va evolucionando, pero de una manera ondulante. Es decir, que espero que este tipo de empatía, tal vez con esta nueva medicina, entre de nuevo, que es no entrar con la tecnología de un hospital, pero simplemente con aspectos más empatéticos con el paciente. It's a hope. I hope so. Alberto, te dejo cerrar y entregarle la placa a nuestro invitado. Jorge, Marcelo, agradecerle muchísimo, doctor Fuster, la posibilidad y haber tenido el honor y para todos nosotros el privilegio de compartir con usted aquel rato en la previa de la charla y todo esto que nos presentó y esperamos verlo mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sé que ya todos se están yendo, era simplemente para darles las palabras de cierre final. Queríamos tener junto con nosotros acá en el escenario, nosotros somos el comité organizador y queremos tener acá al doctor Finet y al doctor Grant Reed de Cleveland Clinic, que bueno, formaron parte de la organización de este año, así que no queremos en realidad demorarlos más, simplemente agradecerles especialmente a todos ustedes que vinieron y hicieron parte, digamos, parte clave de este precongreso. Sin el público esto no sería posible. Agradecer por supuesto a los invitados nacionales, extranjeros, que disertaron en las diferentes workshops, anfiteatros, sesiones plenarias y en los talleres, y por supuesto la participación clave de Cleveland Clinic y obviamente del doctor Fuster, que bueno, como lo habrán visto ya dar su clase magistral, es un placer escucharlo, así que muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos también a los sponsors por ayudarnos a que esto pueda llevarse a cabo, y no sé si alguien quiere decir algo más, pero los esperamos la próxima edición.